¿Alguna vez se ha preguntado cuántos tomates puede cosechar de una sola planta? ¿5 kilos? ¿Quizás 7? ¿Y si le dijera que 76 kilogramos de solo 12 plantas no es ciencia ficción, sino un logro real alcanzado con un método simple, pero increíblemente potente? Muchos horticultores cometen el mismo error. Permiten que sus tomateras crezcan libremente, dando como resultado cosechas muy modestas. Hoy le voy a revelar todos los secretos de la formación de la planta a un solo tallo. Esta es la técnica que concentra toda la vitalidad del cultivo en la producción de frutos grandes, jugosos y abundantes. Mire este video hasta el final, y descubrirá el plan paso a paso que le permitirá cosechar tomates a cubetazos, incluso en un huerto pequeño. ¿Está listo para asombrarse? Pues empecemos. Antes de entrar en detalle, veamos por qué los enfoques tradicionales a menudo no dan los resultados deseados. La mayoría de los horticultores, tanto principiantes como veteranos, se enfrentan a un dilema: ¿cómo formar la tomatera? Algunos dejan la planta completamente libre, y ésta se convierte en una selva frondosa y ramificada. Otros la forman a 2 o 3 tallos, buscando un punto intermedio. El problema es que para un tipo específico de tomate, el indeterminado, es decir, el de crecimiento alto, cualquier tallo adicional es un competidor directo por los nutrientes. La planta, como cualquier organismo vivo, tiene recursos limitados y se ve obligada a distribuirlos entre todos los puntos de crecimiento. ¿El resultado? En lugar de unos pocos racimos potentes con frutos grandes, obtenemos una multitud de ramas débiles con tomates pequeños, que además se ventilan mal y se convierten en presa fácil de las enfermedades. El método de un solo tallo no es solo una poda. Es una estrategia consciente para gestionar los recursos de la planta y lograr un único objetivo: la máxima cosecha posible. Pero, ¿por qué insistir en dejar solo un tallo? ¿Cuál es el principio fundamental detrás de esta técnica? Todo se trata de la concentración. Pensemos en una fábrica de automóviles. Si esta empresa dispersa sus recursos intentando producir también bicicletas, patinetes eléctricos y hasta patines, la calidad de su producto estrella, el coche, se verá inevitablemente comprometida. Lo mismo sucede con la planta de tomate. Su sistema radicular es el proveedor de materia prima, nutrientes y agua. Las hojas son las fábricas que producen la energía a través de la fotosíntesis, y los frutos son el producto final. Al dejar un solo tallo principal, le estamos diciendo a la planta: concéntrate. Toda tu energía, todos tus jugos, todos los elementos nutritivos deben dirigirse únicamente aquí, a esta línea de producción central. Eliminamos todos los brotes laterales, o chupones, que son, esencialmente, distracciones. La planta ya no necesita gastar su fuerza en desarrollar masa verde innecesaria. Toda su potencia se dirige a formar los racimos de flores y al engorde de los frutos. Como resultado, los tomates son más grandes, maduran más rápido y de forma uniforme, y su sabor se vuelve más intenso y dulce. Esto es pura biología, sin complicaciones. El 90% del éxito depende de una cosa clave: la elección correcta de las variedades. Intentar cultivar una variedad enana y determinada a un solo tallo es como poner a competir a un pony contra pura sangre. No vamos a conseguir absolutamente nada de valor. Necesitamos exclusivamente variedades de tomate indeterminadas, también conocidas como de crecimiento alto o vigoroso. Son plantas con un crecimiento ilimitado del tallo principal. Están genéticamente programadas para seguir creciendo hacia arriba, formando racimos de flores cada 3 hojas durante toda la temporada. Y es precisamente esta característica la que nos permite construir una auténtica fábrica vertical de producción de tomates. Variedades como el corazón de buey, de báraro y muchos híbridos modernos etiquetados como F1 son ideales para este propósito. Tienen un enorme potencial de rendimiento que ahora vamos a aprovechar al máximo. Antes de comprar semillas, lea siempre atentamente la descripción del paquete. Si indica que la variedad es indeterminada o de crecimiento alto,
y requiere tutorado y poda de formación, ese es el candidato perfecto. Elegir la variedad equivocada es el primer error y el más fatal, que arruinará todos sus esfuerzos posteriores. La base de nuestro futuro rascacielos de tomates se establece en la fase de plántula. Una planta débil, aislada o enfermiza, nunca podrá desarrollar todo su potencial, por mucho que la cuidemos después. Nuestro objetivo es obtener, justo antes de trasplantar al suelo, plántulas robustas y compactas, con tallos gruesos, hojas de color verde intenso y un sistema radicular bien formado. ¿Qué necesitamos para esto? En primer lugar, luz. Los tomates exigen mucha iluminación, no menos de 12 a 14 horas diarias. Si la luz natural no es suficiente, es imprescindible utilizar lámparas de cultivo o luces LED específicas. En segundo lugar, el régimen de temperatura adecuado. De día, la temperatura ideal es de 22 a 24 grados, y de noche, esto es crucial, debe ser varios grados más fresca, alrededor de los 18 grados. Este contraste térmico fortalece las plántulas y evita que se ahilen. Y en tercer lugar, riego moderado y fertilización oportuna. No encharque las plántulas. Deje que el sustrato se seque ligeramente entre riegos. El primer abono complejo, con predominio de fósforo y potasio, puede aplicarse cuando la planta tenga 2 o 3 hojas verdaderas. Una plántula vigorosa es su capital inicial, la inversión fundamental que asegura su cosecha futura. La elección y preparación del terreno son tan cruciales como la calidad de las plántulas. Los tomates son hijos del sol. Necesitan un lugar con la máxima exposición solar, donde reciban luz directa durante al menos 6 a 8 horas al día. Cualquier sombra provocará el ahilamiento de las plantas y una drástica reducción del rendimiento. El suelo debe ser suelto, fértil y bien aireado. Lo ideal es que prepares el bancal en otoño, incorporando humus o compost. En primavera, bastará con añadir un fertilizante mineral complejo. Pero el aspecto más crítico, especialmente si estás formando la planta a un solo tallo, es el esquema de plantación. Olvídate de las siembras densas. Nuestros futuros gigantes necesitan espacio. La distancia óptima entre las plantas en la hilera debe ser de al menos 50, o mejor aún, de 60 a 70 centímetros. Y entre las hileras, deberías dejar alrededor de 1 metro. ¿Por qué tanto espacio? O te preguntarás, este tipo de plantación espaciada garantiza una aireación perfecta, que es la mejor prevención contra las enfermedades fúngicas, sobre todo contra el mildiu. Además, cada planta recibirá más luz solar y nutrientes del suelo, lo que influirá directamente en el tamaño y la cantidad de los frutos. Ha llegado el gran momento. Trasplantar nuestras plántulas al suelo definitivo. Y justo aquí tenemos un truco agronómico clave que potenciará enormemente la planta. La siembra o plantación profunda. No plantes el tomate al mismo nivel al que crecía en la maceta o el vaso. Cava el hoyo un poco más profundo y coloca la planta, ya sea inclinada, o quítale las 2 hojas inferiores para enterrar el tallo de forma vertical. ¿Cuál es el secreto? Que toda la parte del tallo que quede bajo tierra desarrollará raíces adicionales a lo largo de toda su superficie. De esta manera, estamos creando artificialmente un sistema radicular mucho más potente y ramificado. Y cuanto más fuertes sean esas raíces, más agua y nutrientes podrá absorber la planta del suelo. Esto es como instalar una bomba adicional para nuestra fábrica de tomates. Un sistema radicular tan robusto es la garantía de que la planta podrá soportar una gran cosecha sin sufrir estrés ni agotamiento. Después de la siembra, asegúrate de regar muy bien el hoyo con agua tibia y aplica mulch o acolchado alrededor para conservar la humedad e impedir el crecimiento de malezas. Este sencillo paso inicial te proporcionará una ventaja enorme durante toda la temporada de crecimiento. Bien, nuestras plántulas ya han arraigado y están creciendo con fuerza. Ahora empieza la fase más crucial, la poda de formación. Lo primero que debemos aprender a distinguir sin equivocarnos
es el tallo principal de todo lo demás. Los jardineros principiantes suelen confundirse en este punto, lo que a menudo lleva a eliminar el brote equivocado. Aclaremos esto de una vez por todas. Aquí tenemos nuestro tronco principal, el tallo central. De él salen las hojas grandes con sus largos pecíolos. Fíjense bien en el punto donde el pecíolo se une al tallo principal. Esta esquina se llama la axila de la hoja. Es precisamente en esta axila donde comienza a crecer el brote lateral, que llamamos chupón. Al principio parece solo un pequeño retoño verde. Si lo dejamos crecer, rápidamente se convertirá en un segundo tallo completamente desarrollado. Nuestra tarea es identificarlo y eliminarlo. Es crucial no confundir el chupón con el racimo floral. El racimo de flores nunca crece desde la axila de la hoja, sino directamente desde el tallo, entre las hojas. Recuerden esta regla de oro. Todo lo que nace de la axila de la hoja es un chupón y debe ser eliminado. Inspeccionen sus plantas regularmente para no perderse el momento en que aparecen estos competidores directos por la cosecha. Hemos llegado al ritual esencial si cultivamos tomates a un solo tallo. El deshijado. Esta es la técnica para eliminar los brotes laterales, conocidos comúnmente como chupones. Como ya sabemos, cada chupón es un tallo potencial que le robará energía y nutrientes a la planta, recursos que deberían destinarse a los frutos del tallo principal. Por lo tanto, el deshijado debe convertirse en un hábito regular, como tu rutina matutina. Debes realizar este proceso al menos una vez a la semana, e incluso con más frecuencia durante el periodo de crecimiento activo. El error más grande es permitir que los chupones se desarrollen demasiado. Cuanto más grande sea el chupón, más energía habrá gastado la planta inútilmente en su crecimiento, y mayor será la herida que causaremos al quitarlo. El tamaño ideal para quitar un chupón es de 3 a 5 centímetros. A esta edad, aún es tierno y se retira fácilmente sin dañar el tallo principal. No ignores este procedimiento. Basta con 1 o 2 semanas sin deshijar para que tu ordenada fila de tomates se convierta en un matorral denso y descuidado, algo que será muy difícil de corregir. La regularidad es la clave del éxito en esta tarea. Ponte un recordatorio en el calendario. Sábado por la mañana, inspección del huerto y deshijado de tomates. Pasemos ahora a la técnica. ¿Cuál es la forma correcta de eliminar los chupones o brotes laterales? Existen 2 métodos principales: el despunte o pinzado y el desgarre manual. No recomiendo usar tijeras o un secateur. Primero, porque con la herramienta corremos el riesgo de transferir patógenos o enfermedades de una planta a otra. Segundo, porque un corte limpio a menudo deja una superficie lisa, desde donde el chupón puede volver a brotar. El método más seguro y eficaz es arrancar el chupón manualmente, con los dedos. Lo ideal es hacerlo por la mañana, cuando las plantas están bien hidratadas y los brotes se quiebran de forma fácil y crujiente. Sujete el brote por la base con el pulgar y el índice, y gírelo hacia un lado. Se desprenderá fácilmente. Eso sí, es crucial no arrancarlo a ras, es decir, al mismo nivel del tallo principal. Los jardineros experimentados siempre dejan un pequeño tocón o muñón de aproximadamente 1 centímetro de altura. Este pequeño tocón se seca con el tiempo y sella la herida, evitando que nazca un nuevo brote en el mismo punto. Es un pequeño truco que facilita enormemente el mantenimiento. Si, por el contrario, el chupón ha crecido demasiado y está grueso, es mejor cortarlo cuidadosamente con un cuchillo afilado y desinfectado, dejando igualmente un pequeño tocón. Pero, en la medida de lo posible, intente evitar que esto suceda. Además de la poda de chupones, con el tiempo surge la duda sobre qué hacer con las hojas inferiores. ¿Es necesario quitarlas? La respuesta es un rotundo sí, pero esta labor debe hacerse de manera gradual y consciente. Las hojas son el aparato fotosintético de la planta, y sin ellas, el cultivo no puede nutrirse. Sin embargo, a medida que la planta crece, las hojas de la parte inferior quedan a la sombra, reciben poca luz y prácticamente dejan de contribuir al desarrollo del fruto o de la cosecha. En cambio,
sí que siguen evaporando mucha agua. Y lo que es más peligroso, al estar en contacto con el suelo, se convierten en la puerta de entrada para diversas infecciones fúngicas, principalmente el tizón tardío, o Phytophthora, y la cladosporiosis. Por eso existe una regla. En cuanto los frutos del primer racimo floral alcanzan el tamaño de una nuez, se pueden eliminar sin temor todas las hojas que se encuentren por debajo de ese racimo. Importante, no retires todas las hojas de golpe. Esto causaría un estrés severo a la planta. Procura quitar solo 2 o 3 hojas cada pocos días. Debes quitarlas igual que los chupones, rompiendo o doblando el pecíolo hacia arriba para que se separe fácilmente del tallo. Este procedimiento no solo mejora la ventilación del cultivo, sino que también redirige todos los nutrientes hacia los frutos que están madurando, acelerando su engorde y la posterior cosecha. Cuando cultivamos tomates a un solo tallo, la planta crece alta, sí, pero es bastante delgada y frágil, incapaz de soportar el peso de la futura cosecha. Por lo tanto, un buen soporte y un tutorado adecuado son absolutamente esenciales. Si no los tutoramos, el tallo simplemente se romperá con el peso de los frutos. Hay varios métodos muy efectivos. El más sencillo es usar un tutor o una estaca individual de al menos 2 metros de altura, instalada justo al lado de cada planta. A medida que el tallo crece, lo vamos atando suavemente al soporte con materiales blandos, ya sea con cuerda, con clips especiales o con tiras de tela. Bajo ningún concepto debe usar alambre o hilo de pescar, ya que podrían cortar el tallo. El atado debe hacerse con un lazo suelto para que no estrangule el tallo a medida que éste engruesa. En los invernaderos, el método de la espaldera es muy práctico. Se tensa un alambre resistente sobre las hileras de tomates, y de este alambre se baja un cordel vertical hasta la base de cada planta. A medida que el tallo crece, simplemente lo enrollamos alrededor de este cordel. Esto es muy cómodo y ayuda a ahorrar espacio. Cualquiera que sea el sistema que elija, recuerde. El tutorado debe hacerse de forma regular, evitando siempre que la punta de la planta se cuelgue o se doble. La estrategia de riego para conseguir esos tomates gigantes es totalmente distinta a la que usaríamos con plantas comunes. Aquí aplicamos el principio de riego espaciado, pero profundo. El riego frecuente y superficial acostumbra al sistema radicular a crecer en la capa superior del suelo, volviéndolo perezoso y muy vulnerable a la sequía. Nuestro objetivo es obligar a las raíces a buscar la humedad en las capas inferiores. Por lo tanto, el riego debe ser abundante, pero infrecuente. En general, con 1 o 2 sesiones a la semana es más que suficiente, aunque esto siempre dependerá del clima y del tipo de suelo que tengamos. El indicador clave es el sustrato. La capa superficial de la tierra debe secarse completamente entre un riego y el siguiente. Es fundamental regar directamente en la base de la planta, evitando mojar las hojas o el tallo. Si la humedad queda sobre el follaje, sobre todo al atardecer o por la noche, corremos el riesgo de provocar enfermedades fúngicas. El mejor momento para regar es por la mañana o a primera hora de la tarde. La clave es usar agua tibia, atemperada por el sol. El agua fría, directa de pozo o de grifo, causa un choque térmico y estresa las raíces. Para una tomatera adulta, debemos calcular un mínimo de 5 e incluso 10 litros por sesión, para asegurar que la tierra se humedezca hasta el fondo. Un riego adecuado es la garantía no solo de una cosecha abundante, sino también de frutos sabrosos y nada aguados. Para lograr una cosecha tan abundante, la planta necesita una nutrición intensiva. El programa de fertilización se puede dividir, a grandes rasgos, en 2 etapas principales. La primera etapa es el periodo que va desde el trasplante de las plántulas hasta el inicio de la floración y la formación de los primeros frutos. En esta fase, la planta requiere material de construcción para desarrollar un tallo robusto y un aparato foliar potente. El elemento clave en este periodo es el nitrógeno. No obstante, es crucial no excederse. Un exceso de nitrógeno provoca el llamado vicio o ahijamiento,
donde la planta desarrolla hojas enormes y exuberantes en detrimento de la floración y la fructificación. Por ello, lo mejor es usar fertilizantes complejos o equilibrados, donde el nitrógeno esté presente, pero sin ser el componente dominante. Son excelentes opciones los extractos de estiércol de vaca, purín de boñiga, la gallinaza, estiércol de pollo, o los abonos verdes hechos a base de hierbas fermentadas. Si prefiere los fertilizantes minerales, puede aplicar nitrato de amonio o urea, pero en dosis muy moderadas. Con una o dos de estas aplicaciones, espaciadas cada 10 o 14 días, será más que suficiente para darle a la planta un buen impulso inicial y prepararla para su objetivo principal, la fructificación. Vigile el aspecto de las plantas. Si las hojas son de un verde oscuro y se ven vigorosas, significa que la nutrición es adecuada. La segunda fase de abonado, y la más crucial, se inicia justo en el momento en que los tomates comienzan a cuajar y a engordar. A partir de este punto, prácticamente eliminamos el nitrógeno de la dieta y nos centramos en los otros dos macronutrientes esenciales, el fósforo y el potasio. El fósforo es fundamental para el desarrollo radicular y la formación de nuevos racimos florales, mientras que el potasio es el elemento clave que determina el engorde, el tamaño, el sabor y la dulzura de los frutos. La carencia de potasio provoca que los tomates maduren de forma irregular, dejando esos hombros verdes alrededor del pedúnculo, y resultan inevitablemente ácidos. ¿Con qué debemos abonar? La opción ideal es el monofosfato de potasio. Este es un fertilizante que contiene tanto fósforo como potasio en una forma de fácil asimilación. También se puede optar por el sulfato de potasio o por la ceniza de madera común, que es una fuente excelente de potasio y microelementos. Los abonos potásicos deben aplicarse de forma regular, cada 10 o 14 días, a lo largo de todo el periodo de fructificación. Esto es lo que permite que la planta desarrolle su máximo potencial y consiga llevar a un tamaño impresionante todos los frutos que ha cuajado. Los tomates no solo necesitan los elementos básicos, nitrógeno, fósforo y potasio, sino también un amplio complejo de micronutrientes para desarrollarse completamente y dar buenos frutos. Aunque se requieren en cantidades muy pequeñas, su deficiencia puede generar problemas graves. Uno de los micronutrientes más importantes es el boro. Este es clave para la germinación del polen y, por ende, para la fertilización de las flores. Si hay escasez de boro, las flores pueden simplemente caerse sin llegar a formar frutos. Por eso, durante el periodo de floración intensa, es muy útil realizar una fertilización foliar, es decir, rociar las hojas con una solución de ácido bórico. Otro elemento de importancia crítica es el calcio. Su falta, especialmente en climas cálidos, provoca un trastorno fisiológico desagradable conocido como pudrición apical o podredumbre del ápice, que se manifiesta como una mancha negra y seca en la punta del fruto. Para prevenirla, se recomienda el uso de fertilizantes a base de nitrato de calcio. Los tomates también requieren magnesio, hierro, zinc y otros elementos. La forma más sencilla de asegurar que las plantas reciban todo lo que necesitan es utilizar fertilizantes complejos de alta calidad. Estos ya contienen todos los micronutrientes en forma quelatada, lo que significa que son fácilmente asimilables por la planta. Como ya sabemos, los tomates de crecimiento indeterminado tienen la capacidad de crecer sin límites. En condiciones óptimas, seguirán creciendo y creciendo hasta que las heladas los detengan. Pero claro, no queremos tener un tallo de 3 metros en septiembre del cual ya no vamos a poder cosechar nada. Nuestro objetivo es detener el crecimiento de la planta a tiempo para que redirija toda su energía a la maduración de los frutos que ya ha cuajado. Este procedimiento se conoce como pinzado o poda apical. Normalmente se realiza a finales de julio o principios de agosto, dependiendo de la zona climática. La esencia es simple. Localizamos la punta del tallo principal y simplemente cortamos el punto de crecimiento. Generalmente, esto se hace dejando 2 racimos florales por encima del último racimo que esperamos cosechar.
Es decir, dejamos en el tallo solamente la cantidad de racimos que, según nuestros cálculos, tendrán tiempo de madurar antes de que llegue el frío. Una vez pinzada la parte superior, la planta recibe una señal potente. El crecimiento vertical ha terminado. Es hora de cuidar a la descendencia. Todos los nutrientes se dirigen entonces hacia los frutos, acelerando significativamente su engorde y maduración. Esta técnica permite obtener una cosecha completa y de calidad, incluso en regiones con veranos cortos. Una de las mayores ventajas de cultivar la planta a un solo tallo es que reduce muchísimo el riesgo de enfermedades. ¿La razón? Es muy sencilla. Al eliminar todos los chupones innecesarios y las hojas inferiores, creamos un microclima perfecto en la zona de cultivo. Los tallos no están abarrotados, y el viento los ventila maravillosamente por todos lados. Los rayos del sol penetran fácilmente hasta el tallo y la tierra que está debajo. En estas condiciones, la humedad no se estanca en las hojas después de la lluvia o el riego. Esto es crucial, ya que la humedad detenida es mortal para las esporas de enfermedades fúngicas, como el tizón tardío, la fitoftora, la cladosporiosis o la podredumbre gris. Los patógenos de estas enfermedades necesitan humedad estancada y aire viciado para poder germinar. Y nosotros, gracias a una poda y formación adecuadas y a un marco de plantación despejado, les quitamos por completo esas condiciones tan cómodas. Por supuesto, esto no garantiza un 100% de éxito, sobre todo si tenemos un verano frío y muy lluvioso. No obstante, se trata de una potentísima estrategia preventiva, que nos permite reducir significativamente el número de tratamientos con fungicidas, o incluso prescindir de ellos por completo. Esto es especialmente viable si utilizamos preventivos biológicos a base de Bacillus subtilis, el bacilo del heno, o Trichoderma. Incluso si nuestros cultivos de tomates están perfectamente ventilados, pueden sufrir el ataque de plagas. Los más comunes son el pulgón, la mosca blanca y el ácaro rojo o araña roja. Adoptar un enfoque proactivo es mucho más eficaz que esperar a combatir una plaga ya establecida. ¿Qué significa esto? Inspección regular. Acostúmbrese a revisar el envés de las hojas de sus tomateras al menos cada pocos días. Es justamente en la parte inferior donde suelen asentarse las plagas. Si detecta a los primeros exploradores, no se apresure a recurrir a los insecticidas químicos. En las fases iniciales, los tratamientos biológicos o los remedios caseros funcionan de maravilla. Por ejemplo, una solución de jabón potásico o jabón neutro es excelente para eliminar el pulgón, simplemente lavando la planta. Contra la mosca blanca en el invernadero, puede colgar trampas adhesivas de color amarillo. La araña roja teme la humedad alta, por lo que a veces basta con rociar las plantas con agua limpia, especialmente el envés de las hojas. Lo más importante es no dejar que el problema avance. Cuanto antes detecte la plaga, más fácil y seguro será controlarla sin afectar la cosecha. Recuerde que una planta sana y fuerte, que recibe suficiente nutrición y agua, es intrínsecamente más resistente a los ataques de cualquier tipo de plaga. Y llega el momento más gratificante, la cosecha. Pero, ojo, también aquí hay que tener en cuenta ciertas claves. ¿Cómo saber si un tomate ha madurado completamente y ha desarrollado su máximo sabor? Guiarse solo por el color no siempre es la mejor forma. La señal principal es el color característico de la variedad. Si el tipo de tomate debe ser rojo brillante, espere hasta que alcance un color uniforme y saturado. Si es una variedad rosada, debe volverse un rosa profundo. Pero también existe una señal táctil clave. Un tomate maduro, al presionarlo suavemente, cede un poco. Ya no está duro como una piedra, pero tampoco está blando. Lo ideal es recolectar los frutos conservando el pedúnculo o tallo y los sépalos. Esto ayuda a que se conserven por más tiempo. No tire del fruto. Rómpalo con cuidado justo en la articulación del pedúnculo o, si lo prefiere, córtelo con tijeras. La cosecha regular no es solo una satisfacción, sino también una técnica agronómica crucial.
Al retirar los frutos que ya están maduros, le estamos dando una señal a la planta para que centre su energía en engordar y madurar los racimos siguientes. No espere a que todos los tomates de un mismo racimo maduren a la vez. Recójalos individualmente a medida que estén listos. Esto acelerará significativamente la maduración del resto. Cosechar cada 2 o 3 días durante el pico de la temporada es una práctica habitual para obtener el máximo rendimiento. Repasemos brevemente los errores más comunes que pueden echar por tierra todo nuestro esfuerzo. Error número 1. La elección incorrecta de la variedad. Intentar cultivar una variedad determinada a un solo tallo es, sencillamente, una pérdida de tiempo. Error número 2. La avaricia. Dejar 1 o 2 chupones inferiores, por si acaso, rompe todo el principio del método y dispersa la energía de la planta. Eliminamos todos, sin excepción. Error número 3. La falta de regularidad. Saltarse una semana de deschuponado significa que tendremos una selva incontrolable con la que será muy difícil lidiar después. Error número 4. El entutorado inadecuado. Usar hilo delgado o lazos muy apretados que se clavan en el tallo puede dañar gravemente la planta. Utilicen solo materiales blandos y lazadas sueltas. Y finalmente, error número 5. Romper el equilibrio nutricional. Dimabos. El exceso de nitrógeno en la segunda mitad del verano fomenta el crecimiento de hojas en vez de frutos, mientras que la falta de potasio hará que su cosecha sea pequeña y ácida. Eviten estos 5 errores, y el camino hacia una cosecha récord será mucho más corto y simple. Y ahora que hemos desglosado todo el proceso, desde la semilla hasta el fruto maduro, volvamos a hablar de esas cifras iniciales. 76 kilogramos provenientes de solo 12 plantas. Hagamos la cuenta. Esto nos da un promedio de más de 6 kilos 300 gramos por planta. ¿Es posible alcanzar este rendimiento? Rotundamente sí. Cuando cultivamos el tomate guiado a un solo tallo o eje principal, y dependiendo tanto de la variedad como de la duración del ciclo, podemos obtener entre 8 y 12, e incluso más, racimos bien formados. Si cada racimo produce un promedio de al menos 500 o 600 gramos de frutos, el resultado final será, precisamente, esos anhelados 6 o 7 kilogramos por planta. Cada paso que hemos analizado, desde la elección de la variedad y la preparación del plantel, hasta el deschuponado correcto, el riego, el abonado y el pinzado apical, suma a este rendimiento final. Esto no es un milagro ni magia. Es, sencillamente, un enfoque sistémico y una profunda comprensión de las necesidades de la planta. Es la tecnología que permite liberar todo el potencial genético que los obtentores han depositado en las variedades modernas de tomate de alto rendimiento. Así que, recapitulemos. Como pueden ver, obtener decenas de kilos de tomates de primera calidad con solo unos pocos arbustos no es un mito de jardinería, sino una realidad totalmente factible. El secreto principal no reside en abonos milagrosos, sino en la gestión adecuada y estratégica de la planta. La formación a un solo tallo es la clave de todo este sistema. Escojan las variedades indeterminadas adecuadas. Ofrézcanles condiciones de vida cómodas. Sean rigurosos con el deshijado o poda de chupones. No olviden el entutorado. Y denles el alimento y el riego que necesitan. El resultado los dejará asombrados. Este método convierte cada uno de sus arbustos de tomate en una fábrica vertical altamente eficiente para producir los frutos más sabrosos. Sí, requiere atención y ser constantes. Pero créanme, cuando empiecen a cosechar por cubetas, todo el esfuerzo habrá valido la pena con creces. Gracias por quedarse y ver el video hasta el final. Espero de corazón que estos consejos les sirvan para batir todos sus récords personales la próxima temporada. No olviden suscribirse al canal y darle a me gusta si encontraron útil este video. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál ha sido su cosecha récord de tomates? ¿Y qué método de formación utilizan? Compartan su experiencia en los comentarios. Me encantará leerlos.